Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Ramón Espinosa Trujillo. Soy pastor y director del Seminario Emanuel. Y el día de hoy me corresponde compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar basándonos en Juan capítulo 14. Ahí vamos a estar meditando. No le voy a dar lectura previamente, sino vamos a ir leyéndolo ahí donde nos encontramos en nuestros hogares. Pues igual les suplicamos que pongamos toda la atención necesaria, dejar lo que estamos haciendo para concentrarnos en el mensaje de la palabra de Dios. Y el tema es cómo salir adelante en una nueva situación, ¿verdad? ¿Cómo salir adelante en una nueva situación? ¿Por qué? En el caso del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, cuando se acerca el tiempo en que Él va a partir, prepara a sus discípulos para un cambio que ellos enfrentarán, una nueva realidad, porque hasta ahora, hasta ese momento, Jesús había estado con ellos. Hasta ese momento ellos habían creído en Jesús mientras Él estaba físicamente con ellos. Pero a partir de que Jesús partiera, entregara su vida y Él ascendiera al Padre, enfrentarían una nueva realidad sin la presencia física de Jesús. Así que ante esta nueva situación tenían que seguir siendo creyentes de una manera diferente. Y Jesús los prepara para su partida. Entonces, se puede decir que esto empieza a suceder en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 12. De hecho, los especialistas dividen el Evangelio de Juan en dos partes. Capítulos del 1 al 11 se le conoce como el libro de las señales, porque ahí se narran todos los milagros que Jesús hizo. Y capítulos 12 al 21 se le conoce como el libro de la gloria, porque mediante entregar su vida por nosotros, el libro, el Evangelio enseña que eso es la glorificación de Jesús. Entonces, a partir del capítulo 12, Jesús empieza a hablar acerca de que se acercaba el momento de entregar su vida. Y capítulo 13 también es el tema, y capítulo 14 muy claramente Él se está despidiendo de Jesús. Y podríamos decir que semejante a la situación de los discípulos, nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo, estamos a punto de enfrentar una etapa diferente en nuestras vidas que el gobierno de México le ha llamado la nueva normalidad. Y la verdad es que estamos experimentando una situación sin comparación alguna, al menos en la época moderna, ¿no? habíamos visto una situación que afectara a todo el mundo, una situación que definitivamente afectara muchas o todas las esferas de la vida humana. Y ante esta nueva situación, porque hemos de pasar este tiempo de confinamiento en nuestros hogares, y ante esta nueva situación que vamos a enfrentar, nos preguntamos ¿cómo será la vida, no? ¿Cómo será la vida en nuestros trabajos? ¿Cómo será la vida en el aspecto social? ¿Cómo será nuestra vida en el ámbito familiar? No significa que desconozcamos completamente cómo podría ser nuestra vida en esta nueva situación que estamos enfrentando, sino que porque de alguna manera entendemos, percibimos cómo podrá ser. Pero pregunto esto porque tal vez deberíamos hacernos esa pregunta: ¿qué cambios necesitaremos hacer para salir adelante, para superar esta nueva etapa que hemos de enfrentar? Y especialmente, ¿cómo enfrentaremos esta nueva etapa como iglesia? ¿Qué cambios necesitaremos hacer para seguir siendo iglesia? No solo pensando en que los creyentes que formamos parte de la iglesia Monterrey estemos bien, estemos seguros, confiamos en que estaremos bien,
sino también pensando en el mundo que nos rodea, porque la iglesia, Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y la iglesia en su naturaleza consiste precisamente en que es un agente de cambio. Entonces, ¿cómo seguir siendo iglesia? Una iglesia relevante en un mundo cambiante. Así que definitivamente es válida la pregunta: ¿cómo salir adelante en una nueva situación? Y como Jesús les dio estas indicaciones a sus discípulos, yo creo que podemos aprender algunos principios en el Evangelio de Juan capítulo 14 para saber cómo salir adelante en la situación que nosotros vamos a enfrentar. Entonces, en Juan 14 ya hemos dicho que Jesús prepara a sus discípulos, y podemos decir que Jesús nos enseña 3 principios para enfrentar esta nueva situación. Seguramente nosotros nos preguntaríamos: ¿y ahora cómo le vamos a hacer, no? De antemano sabemos que las reuniones públicas de la iglesia pues van a tener ciertos cambios de acuerdo a las estipulaciones que debemos respetar, que el gobierno ha establecido, no solo por ser el gobierno, no solo porque el gobierno va a decidir por nosotros, sino sencillamente por sentido común, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos y cuidar a otros. Entonces, el Evangelio de Juan nos da la pauta para entender estos 3 principios, porque Jesús hace 3 promesas que vamos a ir viendo una por una. Entonces, en los primeros 14 versículos, el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, este pensamiento de los primeros versículos del capítulo 14 proviene de la pregunta que Pedro hace en capítulo 13, verso 36. ¿A dónde vas? Le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús, a partir del versículo 31 en adelante, 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y entonces en el verso 36 Pedro pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Y ese es el hilo de pensamiento que sigue los primeros versículos del capítulo 14. Y dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Es decir, la ausencia física de Jesús no significa separación de Él. Jesús, por medio de su muerte, pasará a la esfera donde se encuentra su Padre, y podrán tener comunión con Él de la misma manera que la tienen con el Padre, por medio de la fe. Por eso dice: creéis en Dios, de la manera en que creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces Jesús consuela los corazones angustiados de los discípulos con la primera promesa que aparece aquí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces el Señor Jesús, a pesar de que está preparando a sus discípulos y les está anunciando su muerte, Él les dice que les conviene que se vayan. Les conviene que se vayan porque su partida al Padre tiene el propósito de brindarles un beneficio, y esta es la promesa. Él tiene que ir para preparar lugar para nosotros. Entonces su partida es por el bien de los discípulos. Entonces, prepararles una morada donde puedan tener una relación eterna con Él. Pero en los versículos siguientes vemos que no solo va a preparar morada, sino que también
el hecho de que Jesús vaya al Padre asegura o provee un camino en el que ellos andarán, que por cierto es el único camino para llegar a Dios, y que ese camino o ese andar en ese camino les prepara precisamente para la nueva vida. Aunque como leemos en el versículo 5, Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús les asegura que sí saben el camino. En el verso 4, y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces inquieta más bien al lector, porque Tomás pregunta: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Realmente Jesús les ha dado suficiente enseñanza e instrucción sobre su misión en este mundo y sobre la necesidad de que Él ascienda al Padre, y en ese sentido de que Él les ha enseñado, se puede decir que estaba diciendo Jesús que ya saben el camino. Así que muchas veces nos pasa como a Tomás, que realmente ya tenemos suficiente enseñanza, pero ante la situación que vivimos, en medio de la angustia que nosotros vivimos, olvidamos lo que Jesús nos había enseñado, lo que habíamos aprendido. Y el verso 6, que es el verso clave de esta primera 14 versículos, que es la primera sección y es el verso más conocido, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí Jesús presenta el sexto de los 7 yo soy que aparecen en todo el Evangelio de Juan. Esto lo menciono muy brevemente, pero el Evangelio de Juan en 7 ocasiones usa la expresión yo soy, que vincula a Jesús con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Y en el caso del Evangelio de Juan tiene un complemento en 7 ocasiones. Yo soy el pan de vida, capítulo 6, yo soy la luz del mundo, capítulo 8, yo soy la puerta, capítulo 10, yo soy el buen pastor, capítulo 10, yo soy la resurrección, capítulo 11, yo soy el camino, capítulo 14, y yo soy la vid verdadera, capítulo 15. Y cada yo soy refleja un aspecto de nuestra relación con Jesús, de cómo Jesús es la provisión de Dios para que tengamos vida eterna. Entonces, la pregunta que surge al escuchar cuando Jesús dijo yo soy el camino, nos surge la pregunta: ¿qué hay que hacer con ese camino? Porque entendemos que yo soy el camino es una metáfora, ¿no? Así que debemos andar en el camino, o más bien cómo podemos andar en el camino, ya que no es un camino físico. Y la respuesta está precisamente en el versículo 6, en el 7, perdón. Le dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En otras palabras, la manera de andar en el camino es conocer por experiencia personal. Si me conocieseis viene del verbo griego ginosko, que significa eso, conocer por experiencia personal. Los discípulos han conocido a Jesús en un aspecto, pero tendrán que conocerlo plenamente cuando Él ya no esté con ellos. Entonces, Él precisamente había dicho, o va a decir más adelante: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El que conoce mejor un camino o un lugar no necesariamente es el que puede ver con los ojos, porque muchas veces se dice que un ciego puede conocer mejor las cosas porque aunque no ve con los ojos, puede percibir con sus sentidos. De tal manera que Jesús da a entender que los discípulos le conocerán mejor. Si me conocieseis, verso 7, significa que no le conocen plenamente, que le conocerían mejor cuando Él ya no estuviera con ellos. Y entonces de ahí aprendemos este primer principio para que nosotros podamos salir adelante ante esta nueva situación, que es andando en el camino que Dios ha provisto para llegar al Padre, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino. Lo primero que vamos a hacer nosotros y vamos a necesitar hacer nosotros
en esta nueva situación que hemos de enfrentar es conocer mejor a Jesús, es andar en el camino que Dios ha provisto para nosotros. Y básicamente no es un conocer que se guía por estos ojos, la vista humana, sino por la relación personal que nosotros debemos crecer en esa relación personal con Jesús. Y aunque no leímos los versículos 8 al 14, por cuestión de tiempo vamos a pasar a este segundo principio, ¿verdad?, sobre cómo podemos enfrentar o salir adelante ante una nueva situación, que aparece en los versículos 15 al 17 y versículos 25 y 26. Dice, versos 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, un segundo principio para enfrentar o salir adelante en una nueva situación es dejándonos guiar por el ayudador. En el griego la palabra es paracleto. El ayudador, aunque nuestra versión dice consolador, realmente es un ayudador, es un paracleto que el Padre ha enviado en lugar de Jesús. Y en una nueva situación como los discípulos, cuando ya no estaría Jesús con ellos, una manera de salir adelante en esa nueva situación es dejándose guiar por el Espíritu Santo, conociendo mejor la obra del Espíritu Santo en sus vidas, porque Él es el compañero, como dice una canción del cantante Oscar Medina, Él es el divino compañero del camino. El Espíritu Santo, Él es el que está con nosotros y en nosotros, como vamos a ver. Jesús se va, pero les quedan sus enseñanzas. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, Él ya no estaría, pero quedan sus enseñanzas, y una manera de poder saber que estarán seguros, o de poder asegurarse ellos que aunque Jesús ya no esté, ellos estarán bien, es que las enseñanzas que Él dejó, ellos deben obedecerlas, deben seguirlas, porque eso es una muestra de su amor por Jesús. Entonces, precisamente, podemos ver en los siguientes versículos que Jesús orará, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. Entonces, en esta nueva situación Jesús ha provisto, y esta es la segunda promesa, por cierto. La primera es que Él iba a hacer moradas, a preparar moradas, para que un día estemos con Él o estén con Él aquellos que creen. Y la segunda promesa que Jesús hace, rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador, otro ayudador. Esta es la segunda promesa. Ahora, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo esté con ellos para siempre? Porque dice, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y aquí viene la clave. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo con los discípulos para siempre? Porque dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el guiador que ha de conducir esta nueva etapa, a los discípulos, no solo como Jesús lo hacía por su presencia física estando aquí en la tierra, sino que Él morará con ellos, se podría decir al lado de, pero no solo como un compañero que va al lado, sino en ellos. Él estaría en ellos. Es decir, la etapa, aunque representa desafíos para los discípulos, porque Jesús ya no estaría físicamente con ellos, realmente será mejor cuando Jesús ya no esté, porque ya no estarán ellos limitados a la presencia física de Jesús. Jesús había prometido, ¿no? Él había dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero por medio del Espíritu Santo,
la presencia de Dios será permanente en todo momento y en todo lugar, y eso prepara a los discípulos para enfrentar una nueva situación y nos prepara a nosotros, y nosotros creemos en Jesús y creemos lo que la palabra de Dios dice, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, estaremos mejor preparados para enfrentar unas situaciones diferentes en lo personal, sea que estemos en el trabajo, sea que estemos en otros ámbitos, especialmente en la familia, en la vida de la iglesia congregada o en las casas, porque somos el cuerpo de Cristo, no solo el domingo, sino todos los días. Con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, estaremos preparados para enfrentar esta nueva situación. Pero vean lo que dicen los versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús una y otra vez hace la diferencia en este capítulo y en todos estos capítulos, tanto previos como posteriores, la diferencia entre lo que era el tiempo cuando estaba con ellos y cuando ya no estaría con ellos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahí está la función del Espíritu Santo. Y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo no solo es un compañero que está con nosotros, sino que está también en nosotros. Pero no solo está ahí, sino que Él, su labor, una de sus funciones es ser no solo el divino compañero, sino el divino maestro. Nos enseñará todas las cosas que necesitaremos saber. Y aquí tengo que recurrir a una parte del Evangelio, por ejemplo, allá en Lucas 12, versículos 11 y 12, cuando Jesús les había dicho a los apóstoles que cuando ellos tuvieran que estar delante de reyes y magistrados y dar testimonio y predicar la palabra de Dios, no tendrían que preocuparse de lo que habían de decir, porque el Espíritu les daría palabra. Entonces, se puede decir que el Espíritu Santo es el que hace pertinente la palabra de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos enfrentar diferentes situaciones. Le da sentido a la palabra de Dios en nuestra propia vida, en nuestra situación, para que nosotros entendamos la voluntad de Dios, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere en cada circunstancia en la que nosotros vivimos. Por eso dice, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y ahí es donde debemos recordar también que los discípulos, mucho de lo que Jesús les había enseñado, lo entendieron mejor cuando Jesús ya no estaba. Ellos decían, y lo narra tanto los evangelios como hechos, Jesús ya nos había dicho estas cosas. Por eso dice, os recordará todas las cosas. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y cómo le vamos a hacer en esta nueva normalidad o en esta nueva situación que hemos de enfrentar? La respuesta de Jesús es, el Espíritu Santo nos enseñará todo lo que necesitaremos saber en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, y por lo tanto, nosotros debemos dejarnos guiar por el ayudador que el Padre ha enviado en lugar de Jesús. Entonces hemos dicho dos maneras de cómo salir adelante en esta nueva situación: andando en el camino que Dios ha provisto para llegar al Padre, que dijimos que es una relación, que es conocer más a Jesús conforme lo leímos en el versículo 7, y de hecho los versículos 8 al 11 refuerza la idea de conocerle más. Y en segundo lugar, precisamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo que el Padre ha enviado en lugar de Jesús. Y la última promesa que Jesús les hace y que nos enseña a nosotros precisamente cómo podemos salir adelante en una nueva situación, lo que estamos por vivir, pero yo creo que de aquí en adelante en la vida diaria, cómo hemos de salir adelante en una situación nueva, tal vez para uno como creyente, una situación que nunca ha enfrentado. Juan 14 nos da la pauta, y esta tercera promesa y esta tercera manera para salir adelante es esperando con paciencia el día en que Jesús venga por nosotros.
Podemos ver en el capítulo 14, en 3 ocasiones Jesús dice que vendrá otra vez. Verso 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Jesús promete que vendrá otra vez. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y verso número 28: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Entonces, esta es una tercera promesa que identificamos claramente. Este es uno de los temas que trata Juan 14, y nosotros, como los discípulos, esperarían con paciencia el día que Jesús viniera por ellos. Así que cada vez que menciona en estas 3 ocasiones que Él vendría otra vez, como que se entremezcla la idea de que Él vendrá y la realidad de que el Espíritu Santo también vendrá. A excepción del versículo 3, las otras 2 ocasiones no queda muy clara para el lector la idea si se trata de la venida de Jesús o la venida del Espíritu Santo, pero la realidad es que Jesús viene por medio del Espíritu Santo. Por eso es que se hace realidad lo que Él había dicho en otro evangelio: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede Él estar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, eso no significa que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, no enseñe que Jesús vendrá por segunda vez. Entonces, Jesús promete a sus discípulos que no los abandonará. Verso 18: no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Vendré a vosotros. Y los versículos 19 al 21 desarrollan el regreso prometido por Jesús en el versículo 18. A pesar de que se va, ellos podrán verle y disfrutar de su presencia. Verso 19: su partida representa su muerte física, pero aunque muere, Él vive, y su vida nos provee a nosotros vida y victoria. Dicen los versículos 19 y 20: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, esta vida poderosa nos provee unidad, unifica a los creyentes y a Jesús con Dios. O sea que les provee todas las herramientas que los discípulos requerirán para enfrentar esa nueva realidad en la que se van a enfrentar. Y verso 28, ya para cerrar la idea: habéis oído que he dicho, voy y vengo a vosotros. Es una expresión extraordinaria. Jesús ve las cosas no en el sentido temporal humano. Él dice, voy y vengo, como si fuera ir a un lugar muy cerca y regresar, como si fuera una ida y regreso inmediato. Pero nosotros sabemos, precisamente nosotros que vivimos el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, sabemos que puede ser un tiempo humanamente largo, pero en los propósitos divinos es como dice el versículo 28, voy y vengo, porque para Dios 1000 años son como un día, dice la Escritura, ¿no? Entonces, no se trata de una breve visita al Padre, sino de una presencia permanente con Dios, a la vez que mora permanentemente con los discípulos. Esto nos parece imposible a nosotros, pero Jesús, por medio de su resurrección, le es posible estar con el Padre y con nosotros. Entonces, ¿en qué sentido la esperanza de que Jesús vendrá por segunda vez nos ayuda a salir adelante en una nueva situación? Porque precisamente eso, la segunda venida de Cristo que Jesús prometió en este capítulo y en otras partes del Nuevo Testamento, provee esperanza a los que creemos en Él. Y la verdad es que la esperanza le da sentido a las vidas de los que creemos en Él aquí en la tierra. La expectación del regreso de Cristo nos motiva y nos urge a que prediquemos el Evangelio y a que cumplamos la gran comisión. Los que no tienen esperanza
sus vidas en este mundo carecen de sentido o de significado. Las personas sin Dios y sin esperanza en este mundo consideran que todo lo que hay en este mundo es toda la realidad y por lo tanto viven para este mundo. Pero nuestra esperanza está en que Cristo vendrá por segunda vez, en que moraremos con Él, como dice al principio del capítulo, eternamente. Y eso le da un significado totalmente diferente a nuestras vidas. Hay una meta final, hay un triunfo prometido. Como dice el himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. La esperanza despierta en nosotros pasión por la obra de Dios en el mundo. Así que, hermanos, ¿cómo salir adelante en una nueva situación? En primer lugar, andando en el camino que Dios ha provisto para llegar al Padre, conociendo mejor a Jesús, intensificando nuestra relación con Él. En segundo lugar, dejándonos guiar por el Espíritu Santo que el Padre ha enviado en lugar de Jesús. Y en tercer y último lugar, esperando con paciencia el día que Jesús venga por nosotros. Yo creo que esta situación que nosotros estamos enfrentando, estamos viviendo este tiempo de pandemia y la post-pandemia que de alguna manera en algunos países se está viviendo, tanta violencia que vemos, nos desafía a replantearnos nuestra vida como cristianos aquí en la tierra y nuestra vida también como iglesia o como iglesias aquí en este mundo, porque sin duda alguna esto que ha sucedido no escapa a la soberanía de Jesús. No decimos que Dios ha provocado esta situación, pero sí sabemos bien por la palabra que Dios ha permitido eso y que seguramente, como lo dice en Romanos 8, que Él hace que todas las cosas ayuden para bien de aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Por eso sabemos que Dios ha de cumplir sus propósitos por medio de esta situación. Y Él tiene un propósito con el mundo, pero también tiene un propósito con los suyos, con sus hijos, con su iglesia. Y deberíamos nosotros preguntarnos precisamente qué cambios necesitamos hacer para poder seguir siendo cristianos pertinentes en este mundo, para poder seguir siendo la sal y la luz, y para poder seguir siendo iglesias que causan un impacto, que hacen la diferencia en este mundo. Yo no sé, probablemente una de las cosas que hemos estado aprendiendo, porque en medio de esta situación los gobiernos han impedido, por cuestión de seguridad y de salud, que nos reunamos públicamente, pero creo que estamos aprendiendo, o recordando más bien, porque ya lo sabíamos, que la iglesia no solo es iglesia cuando está reunida, la iglesia es el cuerpo de Cristo que camina, que va, es Dios obrando a través de nosotros en donde vivimos, en donde trabajamos, en donde nos relacionamos. Y tal vez eso es lo que tenemos que fomentar más. La vida espiritual no solamente se vive cuando nos reunimos aquí en el templo, sino también en las casas, en las familias. Los primeros responsables de proveer el alimento espiritual no son los líderes de la iglesia, sino nosotros los padres con nuestros hijos. Y hay muchas cosas que estamos aprendiendo, ¿verdad? En esta situación precisamente. Tal vez estamos aprendiendo ahora que no podemos reunirnos, que hemos estado encerrados en nuestras cuatro paredes y no hemos estado siendo o teniendo el impacto que deberíamos tener al mundo que nos rodea, que en este tiempo más que nunca necesita del pueblo de Dios. Así que preguntémonos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora? ¿Cómo hemos de salir adelante? Juan 14 nos da la respuesta y es lo que hemos dicho. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Esa es una pregunta que solo nosotros, en lo personal, como familias y como iglesia, hemos de responder. Por supuesto que la iglesia tiene que seguirse reuniendo. Nos es muy necesario los edificios, pero también reflexionemos en nuestra vida fuera de estas cuatro paredes, en casa, en el trabajo, donde quiera que estamos, ahí seguimos nosotros
ejerciendo la vocación para la cual Dios nos ha puesto en este mundo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra bendita. Te suplicamos, bendito Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos guíes ante los desafíos que hemos de enfrentar en la vida laboral, en la vida social, en lo familiar y por supuesto en la vida de la iglesia, Señor. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que nos dejemos enseñar, que podamos más que ser enseñados, poner en práctica lo que el Espíritu nos enseña, lo que tu palabra nos enseña, para poder ser cristianos que, como los primeros cristianos, como los discípulos que causaron un impacto tremendo en el mundo de su tiempo. El mundo de hoy nos necesita. La gente hoy más que nunca necesita a Cristo. Cristo es la respuesta. Y Señor, nosotros somos responsables de eso. Te suplicamos que tú nos ayudes, que nos guíes, que nos des valor y que con esa esperanza de saber que tú vienes por segunda vez, enfrentemos con mucho valor esta vida y la muerte, porque tal vez puede ser que la muerte está cerca para algunos de nosotros, pero la enfrentemos con valor sabiendo que estamos seguros a dónde vamos. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.